Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a traer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo 21 de septiembre del 2014. Comenzamos. El Papa se encuentra hoy en Albania. La visita de un solo día está marcada por el recuerdo de la Madre Teresa y de las víctimas del comunismo. La revista Fortune reconoce que la Iglesia es más pobre de lo que muchos piensan y que en realidad está más lejos de ser rica y poderosa. El cardenal Martino se ha sumado a la lista de aquellos que se oponen a la modificación de la doctrina católica sobre la familia, incluida la comunión de los divorciados. Se ha celebrado en Roma esta semana una reunión de los cardenales que asesoran al Papa. De esta manera va tomando cuerpo una reforma sobre la Curia Vaticana. Este domingo se llevan en España a cabo diferentes manifestaciones con el apoyo del obispo y a favor de la vida. Se exige al gobierno que reforme de una vez por todas la permisiva ley del aborto. El Papa Francisco se encuentra de visita en Albania, aunque será solo por un día. Ha salido por la mañana y regresará por la noche. Este viaje está marcado por el recuerdo de la Madre Teresa y por la persecución comunista sucedida en ese país. El pasado 15 de junio, el Santo Padre había anunciado este viaje, con el que deseo confirmar en la fe a la Iglesia en Albania y testimoniar mi aliento en un país que ha sufrido mucho tiempo a causa de las ideologías del pasado. Según el programa, el Papa salió a las 7:30 del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y fue acogido oficialmente en el aeródromo Madre Teresa de Tirana, Albania, a las 9, donde le estaba esperando el primer ministro Edi Rama. Luego se desplazó al Palacio Presidencial para efectuar una visita de cortesía al presidente de Albania, Bujar Nisani, finalizada la cual se encontró con las autoridades del país. A las 11 horas, Francisco celebrará la misa y rezará el Ángelus dominical en la Plaza Madre Teresa. Desde ahí se trasladará a la Nunciatura Apostólica para almorzar con los obispos albaneses y los miembros del séquito papal. Luego, a las 16 horas, pronunciará un discurso ante los jefes de otras religiones y dominaciones cristianas en la Universidad Católica Nuestra Señora del Buen Consejo. A las 17 horas celebrará las vísperas con los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y miembros de los movimientos laicos albaneses en la Catedral de Tirana. A continuación, a las 18:30, irá al Centro Betania para visitar a los niños allí acogidos y a diversas personas procedentes de otros centros caritativos de Albania. Finalmente, a las 19:45, el Papa se despedirá de Albania y emprenderá el regreso a Roma a las 20 horas, llegando al aeropuerto de Ciampino a las 21:30. El tributo a los mártires de la fe, víctimas del régimen comunista, la importancia del diálogo con el Islam en un país de mayoría religiosa musulmana y el recuerdo de la Beata Madre Teresa de Calcuta, nacida en Albania, serán los temas fundamentales que afrontará el Papa Francisco. El viaje apostólico a Albania es el primero del Papa a un país europeo fuera de Italia y el cuarto de su pontificado. La revista estadounidense Fortune, especialista en finanzas y economía, ha valorado el presupuesto del Vaticano en 541.7 millones de euros, aproximadamente unos 700 millones de dólares, y ha especificado que con esta cifra no se acerca a las 500 corporaciones más ricas en su famosa lista. En la edición de septiembre dedicada al Santo Padre, bajo el título de Holy Reformer, la revista ha analizado la labor del Santo Padre, asegurando que se trata de un gestor de primer nivel. Y ya ha señalado que en 2013 se registró un pequeño superávit global de 8,8 millones de euros, 11,5 millones de dólares. Por eso, indica que a menudo se asume que el Vaticano posee una gran riqueza, pero si fuera una compañía, sus ingresos no le acercarían a formar parte de Fortuna 500. Además, recalca que la mayoría de los activos más valiosos del Vaticano, algunos de los más grandes tesoros de arte del mundo, son prácticamente no evaluables y no están a la venta. Por otro lado, detalla que los cardenales y obispos en la congregación y consejos a menudo reciben unos 35.600 euros anuales, 46.000 dólares. La publicación explica que en términos económicos es una corporación separada en sus propias inversiones y presupuestos, incluyendo las arquidiócesis metropolitanas. Además señala que las diócesis de todo el mundo
mandan cantidades importantes de dinero al Vaticano cada año, pero la mayoría de este está destinado para el trabajo misionero o las donaciones de caridad del Papa. Por último, indica que el Vaticano paga salarios relativamente bajos, pero ofrece beneficios generosos de salud y de retiro, al tiempo que apunta que los empleados del Vaticano no pagan impuestos por sus ingresos. Otro cardenal, esta vez Monseñor Martino, ha hecho público su rechazo hacia la modificación de la doctrina católica, especificando el punto sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. El cardenal Renato Raffaele Martino, expresidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, se muestra tranquilo sobre el resultado del sínodo extraordinario que comenzará el próximo 5 de octubre. Sobre los ataques a la familia, el prelado cree que el sínodo será una ocasión para plantear el desafío y se reafirmará con claridad la doctrina tradicional de la Iglesia sobre la familia. El cardenal cree que el debate puede dar lugar a que se den expresiones e intervenciones que no se correspondan con la doctrina de la Iglesia, pero finalmente el sínodo no podrá hacer otra cosa que reafirmar lo que la Iglesia ha dicho siempre acerca de la familia. El cardenal Martino, de 82 años, fue nombrado recientemente protodiácono, el que anuncia al nuevo Papa, después de una vida dedicada a la difusión y defensa de la doctrina social de la Iglesia. De hecho, fue nuncio apostólico ante las Naciones Unidas durante 16 años, desde 1986 hasta el 2002, y dirigió la misión de la Santa Sede durante todas las conferencias internacionales de la ONU en los años 90. Después, fue el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Viajó por todo el mundo desempeñando estos cargos. He visitado 195 de los 205 países existentes. No hay ningún cardenal que haya hecho más, y recibió 34 premios y 14 doctorados honoris causa. 14, el mismo número que las operaciones quirúrgicas que he tenido que afrontar, dice riendo. Durante los años en las Naciones Unidas tuvo que defender la familia y el derecho a la vida, sujetos a un ataque sin precedente que también continúa en nuestros días. Sin duda, la mayor batalla, el más terrible conflicto, fue el del Cairo, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo hace 20 años. En aquella época el tema dominante era la superpoblación y por lo tanto los Estados Unidos y la Unión Europea estaban presionando para imponer todo tipo de medios de control de la natalidad, sobre todo exigiendo el derecho al aborto. El grupo de cardenales del Papa Francisco, los llamados G9, se han reunido una vez más en Roma. Esto da pie a un posible modelo de la Curia Vaticana más sencillo y menos articulado. Tras concluir la sexta ronda de reuniones del Consejo de 9 cardenales nombrados por el Papa Francisco para aconsejarle en la reforma de la Curia, el portavoz del Vaticano, Padre Lombardi, informó que existe un boceto compartido y formulado de la introducción de la que será la nueva Constitución que sustituirá a la actual Pastor Bonus, como era el deseo expresado por los cardenales antes del último cónclave. Con la reorganización completada de los organismos económicos vaticanos, los cardenales pasaron a revisar los otros dicasterios de la Curia en el intento de hacerla más sencilla y menos articulada. En detalle, el padre Lombardi explicó que en las reuniones de estos 3 días se han afrontado aquellos temas que se ocupan de laicos y familia, como por ejemplo la situación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, juventud e infancia o las asociaciones laicales. Por otro lado, también se afrontaron asuntos relacionados con el Dicasterio de Justicia y de Paz, pero también de la caridad, inmigración, salud y de defensa de la vida y de la ecología. Los cardenales analizaron cómo afrontar de manera coordinada e integrada estos temas de los que se ocupan diferentes dicasterios, explicó Lombardi. Las 2 próximas reuniones del G9 Vaticano serán del 9 al 11 de diciembre y otra sucesiva del 9 al 11 de febrero de 2015. Muchas ciudades españolas verán este domingo diversas manifestaciones a favor de la vida. Tienen el apoyo de la jerarquía de los obispos y son más que nada para pedirle al gobierno que no dé marcha atrás en la reforma de la ley del aborto. Este domingo tendrán lugar en diferentes ciudades de España una serie de actos promovidos por la sociedad civil a favor de la vida humana,
En este contexto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en sesión ordinaria, ha hecho oír su voz una vez más para recordar el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Como afirma el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Asimismo, como también señala el Papa, hemos de hacer más para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias. Es tarea de todos responder a esas situaciones por el camino de la vida y no por el de la muerte de un ser inocente. Un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Nuestro comentario de esta semana está dedicado a la visita del Papa Francisco a Albania, un país marcado por el régimen comunista. El Papa Francisco va a llevar a cabo mañana domingo a Albania un viaje corto de ida y vuelta en el día. Puede parecer seguramente para la mayoría un viaje más o un viaje incluso de menor importancia que otros que este Papa ya ha hecho o que hará en el futuro. De hecho, probablemente a la gran mayoría de los europeos les costará trabajo colocar a Albania en el mapa, no digamos al resto del mundo. Un pequeño país prácticamente sin importancia geoestratégica y realmente también muy pobre. Quizá es más conocido, por lo menos para un sector de los católicos, por el hecho de que allí naciera la beata Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, no ha sido un viaje elegido al azar, ni siquiera por estar al lado de una población o de un país muy carenciado económicamente. El Papa sabe muy bien lo que está haciendo y hace muy bien en hacer este viaje. Hay que remontarse un poco atrás para entenderlo. En la época en que el comunismo era no solamente poderoso desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista intelectual, ese comunismo se dividió en, digamos, dos obediencias. Por un lado, la soviética, que tenía una importancia extraordinaria en la Europa del Este, y por otro lado la China con Mao Zedong, que intentaba mantenerse fuera de la órbita soviética y tener su propia autonomía e incluso su propio prestigio, y hasta le disputaba el poder mundial a los soviéticos. Había roces entre ambas potencias, no solamente roces en sus fronteras, en la frontera entre Siberia y China, sino también en la lucha por determinados países que ambos querían introducir en su área de influencia. Por ejemplo, Vietnam, que comunista también, pero que siempre se mantuvo más próximo a la Unión Soviética que a China, precisamente porque Vietnam y China tienen fronteras comunes. Incluso otros países que no eran o por lo menos que no tenían un marcado carácter comunista, como por ejemplo el caso de la India, siempre también mucho más próximo a la Unión Soviética que a China, porque con China tenían fronteras y tenían el polémico problema de la zona del Tíbet. Dentro de Europa hubo un país, la antigua Yugoslavia, gobernado por el mariscal Tito, que logró, digamos, sustraerse a la influencia soviética por la sencilla razón de que no tenía frontera con ellos y de que para los soviéticos mandar tanques a través de Bulgaria no resultaba tan fácil como meterlos en su propio país. Tito fue uno de los líderes que encabezaron lo que se llamó la tercera vía entre comunismo y capitalismo, y que en realidad era más a favor del comunismo que del capitalismo, pero que mantenía una cierta, entre comillas, relativa independencia con respecto a la dictadura soviética.
Bueno, junto a lo que entonces era la Yugoslavia, que después se desmembró en distintos países, había un diminuto país, Albania, repito, sin ningún tipo de importancia, pero que fue conocido en su momento por dos cosas. Por ser el único país de Europa que mantenía una fidelidad al comunismo chino, una originalidad en la Europa de entonces, porque además China estaba lejísimos, pero sobre todo por ser el país donde con más rigor, con más crueldad, y mira que hubo rigor y crueldad en otros países, se aplicó la lucha contra la religión. De tal forma que Albania se proclamó soberbiamente como el país más ateo del mundo. Efectivamente, la lucha contra las religiones, porque en Albania sigue habiendo una mayoría musulmana y pequeñas minorías católica y ortodoxa. La lucha contra la religión fue cruel, fue terrible. Nunca en ningún sitio se aplicó con tanta dureza y aparentemente con tanto éxito. Se proclamaban el país más ateo del mundo, donde cualquier expresión religiosa de cualquier signo estaba totalmente prohibida. Por eso es importante la visita del Papa a este país, y es importante porque efectivamente la religión no desapareció. Fue perseguida, fue acosada, no había signos externos de religión, pero las religiones musulmana, ortodoxa y católica lograron pasar a la clandestinidad y sobrevivieron. Cuando acabó la dictadura, cuando Albania se incorporó de nuevo al mundo democrático, también es verdad que con muchas carencias, entonces esas religiones salieron a la luz y florecieron. Pero en Albania, en esa persecución terrible, ocurrió algo que por otro lado era lo lógico, y es que todas las religiones, al estar perseguidas por igual, aparcaron sus diferencias de todo tipo, no para llegar a una especie de ecumenismo en el cual el Dios musulmán era igual que el Dios ortodoxo o católico, pero sí para darse cuenta de que era muchísimo más lo que les unía que lo que les separaba, es decir, al fin creían en Dios. Y creo que esto es el valor más importante que el Papa quiere destacar en este momento, porque cuando llegó la libertad, ese buen clima de diálogo, esa excelente relación que se había fraguado entre los líderes religiosos en la cárcel, que habían ido juntos al martirio, se ha mantenido. Y el Papa, con el viaje a Albania, quiere, por un lado, estar al lado de personas que realmente fueron mártires porque sufrieron la persecución y mantuvieron la fidelidad. Quiere estar al lado con un pueblo que es seguramente el más pobre de toda Europa, pero quiere también lanzar al mundo un mensaje muy importante. El diálogo entre cristianismo e islam es posible, y no solamente a nivel intelectual, sino a nivel práctico, a nivel real. Este pueblo que ha sido perseguido, este pueblo que ha padecido una dictadura común, tanto para unos como para otros, ha sabido mostrar a los demás que los musulmanes no tienen por qué estar cortando cabezas de cristianos, como está sucediendo en este momento en Irak. Nosotros los cristianos, en particular los católicos, esto lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que la religión no se puede imponer por la fuerza. No que tenemos que aceptar la religión del otro como si fuera verdadera. Eso es un sincretismo con el que no podemos estar de acuerdo. No podemos renunciar a la conversión, es decir, a la evangelización, al ofrecimiento de nuestra verdad, que consideramos que es la verdad plena. Si no, renunciaríamos a la misión directamente, traicionaríamos el mandato de Jesucristo. Pero una cosa es misionar y evangelizar, una cosa es ofrecer y otra cosa es imponer. Es decir, nosotros ofrecemos nuestro mensaje a ateos y a personas de otras religiones, pero no les decimos: el que no quiera ser católico le vamos a cortar la cabeza, le vamos a mandar a la hoguera. Creo que este mensaje es el mensaje que en lo concreto, en la realidad de cada día, se llevó a cabo, se sigue llevando a cabo en Albania. Y el Papa va a Albania para poner sobre Albania los focos de la atención mundial en un momento tan difícil como este. Llevarse bien entre personas que tienen diferente credo, diferente religión, es posible. Y es posible no solo teóricamente, sino porque en la práctica efectivamente es posible. Recemos, como hacemos siempre, por el Papa y en particular por este viaje del Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.